Mi nombre es Mario Barleta, soy abogado, graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Soy Mari Belov, profesora titular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Mari, bienvenida nuevamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es un gusto para nosotros recibirte y tener estos minutos de charla contigo. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar acá y encantada también de tener esta conversación con ustedes. Bueno, Mari, ¿por qué has dedicado tanto tiempo al estudio de la cuestión penal y en particular la cuestión penal juvenil? Podría decir que es porque es un tema que me interesa, que es así, y por otro lado también debo decir que es porque se trataba de un tema que cuando yo comencé mis investigaciones, casi cuando era estudiante, no estaba muy trabajado, así que un poco por interés y un poco porque era un tema que me parecía de mucha relevancia y me llamaba la atención que no fuera abordado seriamente por la Academia Legal. Sí, pareciera esa una diferencia entre la Academia Jurídico-Penal argentina y la europea o la anglosajona, que sí le ha dedicado trabajo, estudio y esfuerzo a esta problemática, ¿no? Con los años supe eso, me llamó siempre la atención que lo que era un tema central en las discusiones penales en todos los centros universitarios del mundo, en nuestras universidades, o por lo menos en algunas de las principales, en particular la mía, no era considerado un tema que mereciera la atención de los grandes maestros del derecho penal. Mari, ¿y cuáles serían, según tu criterio, las obligaciones o los deberes de un profesor universitario en nuestros días y en esta sociedad, ¿no? Es una gran pregunta. Justo comentábamos el otro día en una reunión de profesoras que yo recordé un texto del profesor Duncan Kennedy que hablaba sobre los deberes del profesor universitario y del profesor, en particular el profesor de Derecho. Y si tenemos o no un deber no solo de entrenar a nuestros estudiantes en las habilidades propias de la materia o de la profesión en la que los entrenamos, en la que se van a graduar, sino además conectar ese entrenamiento con alguna clase de compromiso ético con su sociedad, con la época que les toca vivir, con el país, con la historia. Y creo que el profesor universitario y sobre todo nosotros, profesores de universidades nacionales, tenemos una enorme responsabilidad en una formación integral de los egresados que no solo tiene que ver con las habilidades específicas, sino también con ese compromiso ético, con los valores del Estado democrático de derecho, el cuidado del planeta también, por nombrar algunas. Mari, en tu presentación nos contaste que sos profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Omitiste decir que fuiste la primer mujer profesora titular de Derecho Penal de dicha universidad. ¿Por qué considerás que pasó eso? Bueno, espero que alguna vez alguien se tome el trabajo de hacer un estudio científico para explicar, eso es lo que hacemos los universitarios. Tenemos intuiciones y también tenemos que dar explicaciones, así que yo en este momento solo puedo hablar desde la experiencia y desde las intuiciones. Y creo que hay alguna característica de la dinámica, no solo en Argentina, he hablado con colegas europeas, en Alemania también, así como a las mujeres les ha resultado tan arduo ocupar lugares de visibilidad y también, ¿por qué no?, de poder en espacios públicos y de la actividad privada. La Academia Legal y la Academia Penal no ha sido una excepción, especialmente notoria. Yo creo, esto sí, también desde el punto de vista, digamos, científico, si se me permite, que esto ha debido a que el derecho penal tiene algunas características particulares que lo hacen o lo han hecho hasta ahora muy reacio a una mirada
más amplia como la que puede eventualmente plantear la preocupación de una profesora entrenada con otro perfil, pero es solo una intuición, no lo tengo resuelta. Habrá que recabar información Hay que válida y estudiar. confiable y estudiar para... Es lo que hacemos los universitarios. Exactamente. Sí. Mari, sobre lo que sí has recabado mucha información válida y confiable y has estudiado muchísimo es sobre la cuestión penal juvenil. Creemos que sos una de esas raras excepciones dentro de la Academia Jurídica Penal que sí se ha ocupado de este campo. Y a mí me surge una pregunta referida a por qué vos considerás que en los últimos 20 o 30 años, cada vez que en nuestro país nos disponemos a discutir sobre la necesidad, conveniencia de una reforma al sistema de justicia penal juvenil, parece que toda la discusión se reduce o se acota a la reducción o a la baja de la edad de imputabilidad. Porque es un fuego artificial, es una manera fácil de plantear que se da una respuesta a un problema que tiene importancia, pero además que genera mucha alarma social. Como pasa muchas veces con el derecho penal, cuando se plantea hay problemas de inseguridad o se plantean situaciones de inseguridad, las causas, el abordaje de las causas más profundas que generan inseguridad lleva mucho tiempo, es difícil de explicar, tiene algunos aspectos técnicos, entonces por lo general aparecen fórmulas como aumentar las penas o reducir los mecanismos procesales para que la gente rápidamente sea condenada, o en el caso de los menores reducir la edad penal. Es como una fórmula, digamos, placebo, que genera la ilusión, un fuego artificial, les decía, que genera la ilusión de que se está realmente abordando con preocupación un problema que para la gente es grave y serio, pero la evidencia científica y la teoría demuestran que no resuelve nada, en rigor que agrava los problemas. Sí, incluso también te hemos escuchado manifestarte que en la Argentina existiría un límite convencional para avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad. ¿Qué querés decir cuando referís a esa cuestión? Y lo que intento transmitir es que la cuestión de la edad penal ya no es un tema que el Estado pueda resolver ligeramente o sobre la base de la satisfacción inmediata, como dije hace un momento, como respuesta a una situación de alarma social. La Argentina, como todo el mundo, con excepción de 2 países, ha asumido compromisos internacionales que le exigen fijar una edad mínima, pero además, de acuerdo con la interpretación que se hace por los organismos internacionales, esa edad mínima no se debe reducir. De hecho, próximamente se emitirá el Comité de Derechos del Niño, que es el organismo encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño, va a emitir se llaman observaciones generales, que son instrumentos con los que la comunidad de naciones conoce cómo hay que interpretar ese tratado, el que sea, en este caso la Convención sobre Derechos del Niño, y en ese documento, según todos indican, se va a establecer una edad mínima de 14 años como lo mínimo tolerable, y además se va a aclarar que los países que tienen edades mínimas de representación penal más altas no deben reducirla. De modo que el mandato del tratado es claro y la interpretación que se hace sobre ese mandato claro es aún más precisa. Esto es lo que digo cuando no sería tan sencillo reducir la edad, ya no porque no es conveniente desde el punto de vista político criminal y porque agravaría los problemas que aparentemente se pretenden resolver con esta idea de bajar la edad, sino porque además hay restricciones serias en el derecho internacional para hacerlo. Mari, pareciera que esta referencia que nos decías recién sería como una consecuencia de este proceso de internacionalización o de constitucionalización o lo que algunos autores denominan convencionalidad, en este caso, el nuestro, del derecho penal. Y bueno, y las tensiones que ello genera, ¿no es cierto?, con la normativa interna, en este caso, como vos lo señalabas. Y mirando un poquito para atrás, ¿qué considerás o
¿Qué pensás que hay que hacer para que un niño, un joven, no se involucre en problemas penales? Esa es como la pregunta. La gran pregunta. La gran pregunta. Y yo creo que esa es que la respuesta a esa pregunta no debería tenernos a nosotros los abogados como protagonistas. Así que si digo eso no debería responder, no debería decir más nada. A lo que me refiero es que, de acuerdo con toda la evidencia científica, de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con todas las teorías, lo que justo en esta materia, las intuiciones de la gente coinciden con lo que hay que hacer para que los chicos no se involucren en actividades delictivas. ¿Por qué nosotros de chicos no nos involucramos en actividades delictivas? Y por qué todos los chicos que están acá en la biblioteca están estudiando. Probablemente porque hubo algo en su historia que es lo que que está presente en la mayoría de la vida de las personas y que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con haber podido crecer dentro de alguna clase de marco de contención familiar, bien alimentado, haber podido educarse, haber podido jugar, de entretenerse. Esto, el conjunto de los derechos sociales, económicos que hacen que las personas puedan crecer y desarrollarse y llevar vidas dignas, como dice la Corte Interamericana. Cuando eso falla, y si falla con alguna intensidad, es donde se abre una oportunidad negativa del horror, y que es la que el Estado, digamos, esa endija, ese camino que el Estado debe mirar con mucha atención, porque es a partir de ahí que los chicos empiezan a tener problemas, pero con una mirada atenta del Estado por garantizarle los derechos a todos los chicos, sobre todo aquellos que por sus condiciones no tienen este marco que otros tienen. Probablemente los niveles de violencia y de conflictiva en la que se involucran los chicos sería mucho menor. Mari, vamos a tomarnos un descanso, una breve pausa y ya seguimos. Mari Veloz es una de las escasísimas excepciones dentro de la Academia Jurídico-Penal que ha dedicado tiempo y esfuerzo en el estudio de la cuestión penal juvenil. Es, en la Argentina, una de las referentes más importantes para trabajar dicha temática. Es importante que la universidad reflexione sobre la cuestión de los adolescentes y el delito, porque en general las conversaciones se plantean en términos que no ayudan a resolver los problemas que realmente tiene la sociedad. Bueno, seguimos dialogando con Mari aquí en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Mari, hasta recién nos aclaraste tu mirada acerca de que en este contexto y en este estado de situación normativa nacional e internacional es inviable la posibilidad de perforar el límite de edad que hoy en nuestro país rige de 16 años y en consecuencia, ¿qué considerás que tendremos que hacer hoy o mañana cuando un niño de 15 años comete un delito grave? A mí me parece que lo que hay que preguntarse es qué es lo que uno busca cuando quiere cambiar las cosas. Parece como una forma simplista de plantearlo, pero que a veces se plantean soluciones, pero ¿para qué se quiere bajar la edad? Y entonces me decías, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Y la ley es bastante precisa en qué hay que hacer cuando un chico comete un delito, y sobre todo si es un delito grave. Me refiero a la ley nacional y también a la ley internacional que está incorporada, como señalaste, a la Constitución. Si lo que se quiere es reducir la edad para castigar más a los chicos, puede ser que algunas personas consideren que el castigo cumple alguna función
útil en la mejora de la vida de la comunidad, pero la verdad es que la evidencia aplastante es que no surgen cosas buenas cuando se castiga ni siquiera a los adultos, de modo que castigar a una persona que además por la etapa de la vida que está viviendo tampoco comprendió cabalmente lo que hizo y los alcances que tuvo su conducta y el daño que causó, va en contra de las intuiciones más básicas de justicia que tiene la sociedad. De modo que la posición de que hay que castigar para tener una mirada más severa, para responsabilizar, como diría en un modelo más, si se quiere, kantiano, retributivo, no parece que pueda trasladarse automáticamente a la situación de un chico, de una persona que está creciendo. Y además no cumple ninguna función socialmente útil, porque lo que hace en vez de resolverla o disminuir los niveles de violencia es aumentarlo. Ahora, yo creo entender que la pregunta va a cierta posición que aparecía, ahora está, creo que ya no está tan, no se escucha con tanta frecuencia, pero se escuchó hace unos 20 años, se escuchaba que tenía que ver más con cuestiones procesales, porque los menores inimputables por la edad se encontraban en una situación procesal compleja, pero que tenía más que ver no con la menor edad, sino con que los procedimientos en todo el país eran inquisitivos. De modo que se sumaba una situación de intentar abordar la problemática del chico, no con un marco penal, sino con un marco más de cuidado, de protección, pero en un procedimiento que no le garantizaba derechos o debido proceso ni a los adultos, si quieres. Claro. Entonces, esa combinación era explosiva en términos de vulneración de garantías y eso hizo pensar en algún momento que alguna solución podía ser reducir la edad para darles garantías, pero ese razonamiento tiene el defecto lógico de suponer que las garantías solo rigen cuando uno es mayor de edad. Y además constitucional como déficit argumentativo, porque ¿de dónde se deriva la regla de que solo en los procedimientos penales seguidos contra una persona responsable penalmente se activa el debido proceso legal? Las reglas de garantía y los derechos fundamentales en el proceso, derivados centralmente del artículo 18 de la Constitución Nacional, rigen en toda clase de procesos, y no solo judiciales, sino también administrativos, de modo que el argumento de las garantías claramente no es sustentable desde el punto de vista constitucional. Pero hay una razón adicional en la Argentina para no sostener esa posición, que es que los procedimientos son competencia de las provincias, de modo que si hubiera un déficit, que lo hay, de hecho puede ser de procedimientos, si bien todas las provincias argentinas han hecho un trabajo, tienen un avance extraordinario en términos de mejoramiento de sus procedimientos penales y las leyes de protección a la niñez. De hecho, encabezan las provincias argentinas el proceso de reforma y el sistema federal recién, con mucha lentitud esta semana, ha comenzado dando inicio a poner a su justicia penal a la altura de la Constitución, digámoslo así. Son las provincias las que garantizan el debido proceso legal y la forma en la que los chicos son tratados. De modo que si hay algún déficit allí, hay que apuntar a los cambios en el orden público local, que es en definitiva lo que está más cerca del chico también. No reclamar la reducción de la edad, que por los motivos que ya mencioné, no solo son contrarios al derecho internacional, sino que además no resuelven ningún problema. Mari, y en concreto lo que en definitiva creo proponés es que es necesario, de acuerdo, incluso como ya lo han regulado muchas provincias, otras por ejemplo como la nuestra en Santa Fe, hemos avanzado hace ya 4 años con la regulación o la modificación del sistema de justicia penal para adultos y nos encontramos aún debatiendo y con proyectos en las cámaras la aprobación de la adecuación del Código de Procedimientos en lo penal juvenil. Digo entonces que estarías de acuerdo con este proceso que las provincias han iniciado de adaptar su normativa interna
procesal y establecer en definitiva o la aplicación de las mismas reglas procesales para los adultos, y en el caso de los jóvenes que aún no han cumplido 16 años, abrir un proceso con la perspectiva de llegar a un sobrecimiento por inimputabilidad. Las soluciones procesales tienen cierto margen en función de... No hay ninguna exigencia del derecho internacional que diga... Ajá. Lo único que el derecho internacional dice es no ingrese a los chicos al sistema penal, ni siquiera especializado. Pero si un chico comete un delito, insisto, sobre todo si es un delito grave, usted tiene que tener un sistema de respuesta. Claro. Por el chico y por la sociedad, porque tampoco cumple los fines de reintegración social un Estado que frente a un chico que comete un hecho grave no le da ninguna clase de respuesta, ni al niño ni a la sociedad. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Depende de cada jurisdicción. Y en definitiva lo que me parece que es importante, que esto también ha sido planteado de forma un poco confusa, insisto, por reacción al sistema que le solemos llamar del paternalismo injustificado que teníamos antiguamente en América Latina, no se logra entender que el Estado está obligado a adoptar medidas con los chicos, lo que no puede es sancionarlo con la lógica del castigo penal. Claro. Esta es la gran diferencia. Y cuando el Estado adopta una medida con cualquier persona, y ni que hablar si son personas especialmente vulnerables como los chicos, tiene que tener ciertos recaudos adicionales a los recaudos que tiene cuando se trata de adultos. Y si además decide no utilizar la herramienta penal, tiene que ser muy imaginativo y muy criterioso en las medidas que va a adoptar, que por supuesto tienen que ser monitoreadas de cerca, con mucho control por el propósito, y eso lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, tanto con la sanción penal juvenil, que es para los más grandes, o con estas medidas no penales, el propósito siempre es la reintegración social. Claro. Esa es la obligación central del chico. Si lo que el Estado hace es fabricar un delincuente juvenil, con el nombre que sea, no está cumpliendo con sus obligaciones. Mari, cambiando un poco de tema y ya porque nos quedan unos pocos minutos, quería preguntarte si podías comentarnos cuál es tu idea sobre el juicio por jurados, no solo en su posibilidad de aplicación en la temática juvenil, sino también en lo de adultos. ¿Qué opinás sobre el instituto, sobre su funcionamiento en la Argentina, en las provincias que ya se está aplicando? Y bueno, ¿qué idea tenés respecto del juicio por jurados? La idea que tengo centralmente es, como estudié, tengo una base de formación anglosajona, mi entrenamiento en el derecho procesal penal también está marcado centralmente por un modelo que parte de que los casos se adjudican por jurados. Entonces, mi entrenamiento complementario al que recibí en nuestro país es un entrenamiento que se construye a partir de la adjudicación de casos por jurados. Me parece que hay una demanda constitucional y que las provincias han recorrido sus caminos de forma muy interesante, por ejemplo, en contra de cierta estadística que indica que los jurados suelen aplicarse castigos, o ser más severos en la determinación de la responsabilidad del veredicto, digamos, de culpabilidad. Aparentemente la experiencia que hay relevada en la Argentina indicaría que no se está verificando eso, con lo que el temor por que la adopción del jurado pudiera conducir a resultados, a un sistema más represivo, parecería en algunos casos que esto no es así, de modo que sí creo que para el caso en el que la justicia penal se transformara, requeriría toda una reelaboración de lo que entendemos nosotros por derecho penal y derecho procesal penal. Me da la impresión de que en la Argentina todavía no se ha logrado poner a conversar el sistema acusatorio real con el derecho penal material, que en el modelo anglosajón están directamente condicionados. El criminal law. Absolutamente, el common law tiene una relación de dependencia casi inescindible con el derecho material, el derecho procesal,
y el derecho procesal pensado a partir del jurado. Y nuestro modelo, con otra historia, todavía no logra resolver una conversación entre uno y otro. Entonces creo que de avanzarse con ese modelo deberíamos nosotros, los académicos, empezar a repensar nuestra teoría y nuestros modelos explicativos. Bueno, Mari, ha sido un gran placer y para mí un orgullo compartir esta entrevista contigo. Así que finalmente agradecerte y nuevamente felicitarte por los aportes que haces, que has hecho y que seguirás haciendo seguramente a la Academia Argentina. Muchas gracias. Muy agradecida a ustedes por la invitación.